Hola, bendiciones a todos. Doy gracias a Dios porque estoy con vida. Doy gracias a Dios porque me permite hablar de su palabra. Les habla la hermana Sandra López. Quiero que juntos aprendamos de la palabra de Dios el día de hoy. Quiero que juntos sigamos adelante. No desmayemos. Sé que hay muchas noticias. Sé que dice que viene hambruna, que vienen terremotos. Sé que se dice que vienen muchas cosas. Y quiero decirle que esto ya está escrito en la palabra y usted tiene que estar consciente de eso. La palabra de Dios no deja nada en oculto. Y si usted la ha leído, usted sabe que eso está escrito. Y todo lo que está escrito se cumple. Nada nos tiene que separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada nos tiene que separar del amor de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tenemos al Todopoderoso en nosotros, no debemos de temer. Le animo a que sigamos adelante. Le animo a que podamos unidos aprender, mantenernos fieles, mantenernos firmes en la carrera en la que hemos decidido seguir. La vida eterna exige soldados que estén dispuestos a morir si fuere posible por la causa. Le animo, sigamos adelante en lo que hemos creído, que nada ni nadie nos detenga. Se trata de vencer cada reto, cada obstáculo que se nos presenta en el camino. Se trata de que nosotros como hijos de Dios sabemos que todo esto va a suceder. Y como hijos de Dios tenemos que estar conscientes que Él va al frente de nuestras vidas y que nada ni nadie nos puede detener. El día de hoy quiero que aprendamos una palabra juntos. ¿Qué semilla eres tú? Es una parábola del sembrador, la que está escrita en Marcos capítulo 4. También está en Mateo y en Lucas, usted lo sabe. Tiene tiempo, si gusta la puede leer otra vez. Y si no la ha leído nunca, usted tiene que escucharla. Usted tiene que saber que Dios habló cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Habló de esta parábola, porque Él dijo que iba a hablar en parábolas. Y habló de esta parábola del sembrador. Quiero que leamos la que está en Marcos 4, el capítulo 14 al 20. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados junto a la tierra. Estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Son 4 semillas. La primera semilla cayó junto al camino. La segunda semilla cayó en pedregales. La tercera semilla cayó en espinos. Y la cuarta semilla cayó en buena tierra. ¿Qué semilla somos? ¿Qué semilla eres tú? Quiero hablarte un poco de eso. Quiero que aprendamos juntos. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad. Él nos guía a toda justicia. Anímese. Dios está en control de todo. Dios está en su trono. Todos los siervos de Dios pasaron por dificultades como estas. Muchos murieron.
pero nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos vida eterna y que nada nos separará de su amor. Anímese, vamos a aprender juntos. ¿Qué semilla eres tú? Dice la palabra de Dios que la semilla que cayó en el camino, esa semilla es aquella, dice en el versículo 16, es aquella que oye la palabra y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oye, pero esa palabra es la que está junto al camino. Quiero decirles que esos son procesos en los que tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y esos procesos tenemos que vencerlos. Por ejemplo, la que cayó junto al camino. Es una semilla que la oyeron, pero esa semilla no llegó a sus corazones. Esa semilla no fue puesta por obra. Cuando la semilla se siembra en buena tierra, esa semilla es la que da fruto. Pero si esa semilla cae junto al camino, esa semilla muere en el camino. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto por el desierto y solo 2 pudieron llegar a la tierra prometida. Pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todos los demás murieron en el camino. Yo le animo a que usted no muera en el camino. Yo le animo a que usted siga adelante, creyendo, sin mirar atrás, creyendo fiel y firme en lo que ha decidido seguir. No desmaye, no ponga su mirada en la tierra y todo lo que sucede. No ponga la mirada en lo que está pasando. No ponga la mirada, porque entonces usted morirá en el camino. Le animo. Esa semilla que cayó de la que está hablando la Biblia, dice que es la semilla que cayó en el camino, que estaba junto al camino. Y sabe que esa palabra está escrita en Bartimeo, por ejemplo. Bartimeo fue una persona que estaba ciega. Y eso representa la humanidad. Bartimeo representa la humanidad que está ciega. Necesitan de Dios. Pero Bartimeo, dice la palabra de Dios, que clamaba. Bartimeo está en Marcos 10. Marcos 10 también está en Mateo y también está en Lucas 18 y Mateo 20. Dice que Bartimeo estaba ciego. Y Bartimeo representa al mundo que está ciego. Pero Bartimeo decidió seguir a Yeshua, a Jesucristo. ¿Por qué le digo Yeshua? Porque ese es su nombre original en hebreo. Jesucristo es la traducción que nosotros utilizamos. Quiero decirle que Bartimeo gritaba, ¡ayuda! Jesús, hijo de David, clamaba detrás de él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba delante, pidiendo ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Clamar, decir, necesito ayuda. Necesito de Yeshua. Necesito del Salvador de mi vida. Necesito de Jesucristo que llene mi corazón. Él clamaba y el maestro lo escuchó. Y dice que cuando lo escuchó, él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo a Bartimeo. Y Bartimeo le dijo, que recobre yo la vista. Y usted se puede preguntar, pero si Bartimeo, ¿por qué le preguntó qué quieres que te haga? Porque él siempre va a preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque tú le tienes que explicar qué es lo que tú necesitas del Padre. Tú le tienes que decir cuál es tu problema. Tú le tienes que decir cuál es tu ceguera. Tú le tienes que decir cuál es tu necesidad. Pero si tú no hablas con Él, Él respeta tu decisión. Él respeta tu libre albedrío. Él respeta lo que tú decidas, si seguirle o quedarte junto al camino. La semilla que cayó junto al camino no
dio fruto y muere. Pero Bartimeo, en esta palabra, en Marcos 10, decidió seguir a Jesús. Decidió seguir y gritar: sí, necesito, sí, quiero recobrar la vista. No quiero ser un ciego, un mendigo más. Y ¿sabe por qué le miento a Bartimeo? Porque Bartimeo, dice la Biblia, que estaba junto al camino. Pero cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?, era obvio que él era ciego. Pero vemos aquí que pero él preguntó. Él sabía, Jesucristo sabía que él era ciego. Pero él le preguntó, porque él siempre nos pregunta a nosotros. Hay un precio que pagar, seguirme a mí, dice Yeshua. Hay un precio que pagar, dice. El que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme no es apto para el reino de los cielos. Tú tienes que saber que hay un precio a pagar. Y tienes que estar dispuesto a dejar que Él te abra los ojos. Tienes que estar dispuesto a dejar que Él dirija tus pasos. Tienes que dejarte moldear por Él, como la vasija en manos del alfarero. Y esa vasija necesita ser tratada. Por eso estamos viviendo estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Porque nuestra vasija, la tierra, el barro que soy yo, necesita ser tratado. Necesitamos de las manos de ese maestro, de ese alfarero. Necesitamos que nos ayude a moldear nuestro carácter, a ser mejor para Él, a enfocarnos en Él, a no desmayar. Hay un precio que pagar, sí, pero le aseguro que eso es lo mejor que puede decidir un ser humano. Porque esta vida no tiene sentido, ni tiene propósito, ni le da la felicidad que solo encuentra en Él. Nada de lo que este mundo ofrece lo va a sentir, le va a dar satisfacción. Nada de lo que este mundo ofrece vale la pena, se lo aseguro. Y este mundo va rumbo a la destrucción. Pero tenemos un Salvador. Tenemos una vida en Él. Y debemos de enfocarnos. No desmayar. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo estaba junto al camino, igual que esta semilla cayó junto al camino. Pero él preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él pregunta hoy en día: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir escuchando noticias? ¿Quieres seguir trabajando y afanado y turbado? ¿Quieres seguir creyendo que va a mejorar, que los gobiernos van a cambiar? ¿Quieres poner la mirada ahí? Te aseguro que vas a seguir ciego si pones la mirada ahí. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo se despojó de su capa y siguió a Jesucristo. Despojarse de la capa significa dejar nuestras malas acciones. Despojarse de la capa significa dejar parentela, dejar amigos, dejar muchas cosas por seguirlo a Él. Y ese es el precio que nadie quiere pagar. ¿Queremos la salvación? Sí. Pero no queremos pagar el precio. ¿Y qué es pagar el precio? Por ejemplo, cuando usted recibe a Jesucristo, su familia, si no es cristiana, le va a decir que usted se equivocó. Le va a decir que usted no está bien. Se van a oponer a lo que usted ha decidido.
Pero la Biblia es clara. Dice en Mateo 10:37, el que si no dejamos a madre, a padre, más si no los dejamos atrás y lo seguimos a Él, no somos dignos de Él. Tenemos que estar conscientes que aún nuestros familiares hacen que los cristianos se queden en el camino. Porque su influencia es grande sobre nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Tenemos que estar dispuestos a decir, no, yo me enfoco en Él. Yo lo sigo a Él. No importa quién se quiera quedar en el camino. Muchas veces nuestros mismos familiares, porque pretenden que te conocen, tratan de influenciarte a que no hagas lo que tienes que hacer, a que no busques, porque ellos no lo están haciendo. Y esa gente siempre se va a quedar en el camino. Pero cuando Bartimeo conoció a Jesucristo, Bartimeo dice la palabra de Dios que le seguía en el camino. Y lo dice en Marcos 4, el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Ve la conversión de Bartimeo? Ya no estaba junto al camino, estaba dentro del camino. ¿Por qué? Porque necesitamos estar dentro del camino y seguirlo. No estar junto al camino como estaba Bartimeo. Esa semilla cayó también junto al camino. Cuando estás junto al camino, estás ciego. Vas a morir ahí. Te animo a que te levantes. Te animo a que grites como lo hacía Bartimeo. Ayúdame. Que recobre la vista. Dejar lo que tienes que dejar. Despojarte de lo que tienes que despojarte. Y seguir adelante. Siguiendo a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Esas son las personas que están junto al camino. Que cualquier cosa los desanima. Esas son las personas que siempre están, la influencia de los que están alrededor de él, los detienen. Porque a Bartimeo le decían, cállate, ¿por qué molestas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscas el agua de vida? ¿Por qué lees tanto? ¿Por qué estás siempre pensando en Dios? ¿Por qué oras tanto? Siempre vas a oír esos comentarios. Pero te quiero animar a que no desmayes y que sigas adelante, gritando, necesito ver. Necesito seguir la verdad. Necesito conocer más al Padre y tener intimidad con Él y seguirle a Él. La semilla que cayó entre pedregales es esa semilla que tiene una raíz muy corta. Esos son las personas que la palabra la agarran con gozo en el momento. Imagínense, los milagros son parte de la salvación, pero son parte de la salvación. Pero muchas personas cuando les hacen un milagro se sienten, wow, ese día se sienten emocionados, ese día se sienten felices, ese día se sienten que Dios los escuchó. Pero yo te pregunto, el siguiente día, después que pasó el milagro, cuando viene la tristeza, ¿cómo vas a lidiar con ella? ¿Cómo haces para vencer la tristeza? ¿Cómo haces para vencer la soledad que sientes? ¿Cómo haces para vencer la ansiedad que te agarra? ¿Cómo haces para vencer el desánimo? ¿Cómo haces para vencer la crítica? ¿Cómo haces para vencer los embates del mundo? Esa es mi pregunta. Esa es la semilla que está junto a pedregales. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es
es la semilla junto a pedregales. La semilla junto a pedregales es aquellas personas que cuando les viene un problema, cuando les viene una dificultad, esas personas desmayan. Cuando viene la persecución, desmayan. Cuando viene una enfermedad grave como un cáncer, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad, esa gente, la fe le falta. Y dice, no, es duro seguir. O no puedo seguir. O Dios no me escuchó. Dios no me respondió. Y se quedan. Su raíz se va a secar. Porque esa semilla cayó en pedregales. Y yo conozco mucha gente que porque Dios no le ha respondido, han decidido no seguirle. Porque Dios no ha hecho un milagro que ellos esperaban, han decidido no seguirle. Conozco personas que cuando se les muere un hijo, por ejemplo, dicen, Dios dejó que muriera mi hijo. Yo le pedía, yo le rogaba, yo estaba orando por él. Pero él no me hizo el milagro. Y yo quiero animarle que si usted ha pasado por eso, sé que es duro, sé que es difícil. Yo sé de lo que le hablo. Pero eso no lo tiene que detener. Eso no lo tiene que detener. Usted tiene que seguir. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace y Él sabe lo que nos conviene. ¿Sabe? Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y me sorprende. Por ejemplo, usted conoce esa palabra que está en Segunda de Reyes, está, capítulo 20. Cuando Ezequías estaba enfermo de una enfermedad, dice la Biblia. Y Ezequías recibió una palabra del profeta. Y el profeta le dijo que arreglara sus cosas porque iba a morir. Y él lloró porque él había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Y él lloró y suplicó a Dios que lo sanara de la enfermedad que tenía. Y sabe, Dios se condolió de esa persona. Y lo sanó. Le dijo que le iba a dar vida. 15 años más le dio. Está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Y dice que Dios le agregó 15 años más de vida. Le devolvió la salud. Porque Dios vio su dolor. Porque Dios vio que él había sido íntegro delante de él. Pero es un ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Sabe qué pasó? En esos 15 años que Dios le dio a Ezequías, él tuvo un hijo. Y ese hijo se llamaba Manasés. Y en esos 15 años que le dio su hijo, nació su hijo. Dice la Biblia que en el capítulo 21 de Segunda de Reyes dice que su hijo reinó de 12 años. O sea que cuando Ezequías murió, él tenía 3 años. Nació su hijo durante ese tiempo que Dios le dio de 15 años. Pero ese personaje, ese rey, Manasés, hizo pero pedazos a Israel. Ese rey destruyó todo lo bueno que había hecho Ezequías, lo echó a perder. Pasó su hijo por fuego. Hizo terribles abominaciones. Tenía agoreros, tenía divinos, tenía chamanes, tenía brujos. Todo lo que iba en contra de Dios. Hizo pero maldad profunda hasta el día de hoy. ¿Por qué me está contando esto, hermana Sandra? Porque muchas veces pedimos cosas y nos molestamos con Dios porque no nos concede y decidimos no seguirle. Pero Dios sabe lo que hace. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Porque nosotros sabemos que tenemos vida eterna y somos eternos. Dios puso la eternidad en el corazón del hombre.
¿Por qué tememos a la muerte? Si Pablo nos está diciendo que sería mejor morir. Pablo dice en su palabra, pero por causa del evangelio, dice, por causa de la palabra, yo me quiero quedar, dice, pero sería mejor partir. Y ese tiene que ser el ejemplo de nosotros hoy en día. Mejor partir. Tenemos que estar listos. No tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque entonces no estamos creyendo en lo que hemos creído en Dios. Este hombre, Manasés, fue más abominable que las naciones que Dios mandó a destruir. Al amorreo, al eteo, a los filisteos. Hizo pero terriblemente. Porque a veces pedimos cosas y nos molestamos como niños berrinchudos, caprichosos, porque Dios no nos concede algo. Y esa semilla, quiero decirles, que está en pedregales y que se va a secar. Porque nosotros tenemos que aprender que todo nos ayuda bien. Esto malo que está pasando nos ayuda bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda bien, me puede decir usted? Porque tiene que reflexionar. Dios te está diciendo, tienes que reflexionar. Lo que estabas haciendo no es correcto. Lo que estabas recibiendo no me estabas honrando. Tienes que buscar por ti mismo el agua de vida. ¿A dónde está tu simiente? ¿En la roca o en la arena? ¿Dónde está cimentada tu fe? Eso está diciendo hoy en día. Está diciendo, ¿a dónde está tu fe? Muéstramela. Eso está diciendo hoy en día. ¿Estás buscando de mí? ¿O vienes muy cansado del trabajo? Esa es la semilla que cayó entre espinos. La semilla que cayó entre espinos es aquella que dice el versículo, está en el versículo 19. Dice, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Está en Marcos 4:19. Esa es la semilla entre espinos. ¿Por qué estás afanada? ¿Por qué quieres hacer dinero? ¿A quién le vas a dejar el dinero? ¿Por qué no te enfocas en Dios? Escuché una palabra muy fuerte porque a mí siempre me gusta estar aprendiendo. Y alguien estaba diciendo, se supone que lo que está pasando con la pandemia y con todo esto que está sucediendo nos tiene que hacer reflexionar. Pero nadie está reflexionando. Nadie está diciendo, yo voy a hacer un cambio. Nadie está diciendo, yo voy a buscar más de Dios. Yo me voy a proponer leer toda la Biblia. Yo voy a ayunar. Si nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Todos quieren seguir con lo mismo. Ah, no, que estamos preocupados porque necesitamos trabajar, porque necesitamos ir al trabajo, porque necesitamos hacer dinero, porque necesitamos esto. Y si usted perece mañana, ¿a dónde va a quedar todo eso? Usted tiene que estar consciente de eso. Nosotros no contamos con el día de mañana, contamos con el hoy. Entonces, esa semilla entre espinos son los afanes que ahogan la palabra. Esa palabra no tiene que permitir usted que el afán, la preocupación, la ansiedad lo gobierne. Porque entonces usted también va a morir en el camino. Son la gente que muere en el desierto. La gente que muere en el desierto es la que cayó en el camino. La semilla que cayó en el camino. La semilla que cayó en pedregales. Y la semilla que cayó entre espinos. ¿Y todos ellos son cristianos?, me va a preguntar. Y yo le digo sí. Porque conocen la palabra. Porque son los que oyen, dice la Biblia. Oyen la palabra. Pero no la ponen por obra. ¿Por qué? Porque les gana lo que está pasando en el mundo. Ponen sus ojos en la mirada en la tierra. Y nosotros no somos terrenales.
Los hijos de Dios no somos terrenales, no somos de la tierra. Tiene que saber eso. Cuando la palabra de Dios nos dice en Génesis, cuando llamaron a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa, le dijeron. Cuando le dijeron, sal de tu tierra, le dijeron, rompe con la cultura, rompe con la idolatría, rompe con todo lo que tus padres te heredaron. Eso le querían decir, aplicado a nosotros hoy en día. Vete de tu tierra. ¿Qué le querían decir? Rompe con lo que tenés, las ataduras que tienes en el mundo. Rompe con las maldiciones generacionales que te heredaron tus padres. Porque nuestros padres nos heredaron, ¿qué? Idolatría, idólatras, orgullosos, soberbios, altivos, resentidos. Por cualquier cosa te resientes. Y todo eso lo tienes que cortar. Porque si no, no estás listo y vas a morir en el camino. Hay que pagar un precio, hay que pagarlo. Le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Cuando le dijo de tu parentela significa, aléjate de la influencia familiar. La palabra de Dios dice en Mateo 10:37, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo más que a mí, no es digno de mí. Y se lo dijeron a Abraham. Vete de tu parentela. Es que es bíblico. Vete de tu parentela. Porque la familia siempre quiere influenciar. Porque dice que te conocen. Dan su opinión. A ver si tú caes en la provocación, caes en el desánimo, caes porque no tienes identidad, porque tú no tienes fuerza, no tienes carácter, y para esto hay que tenerlo. Le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela. No te tiene que detener la influencia de los seres humanos. Vete, le dijo, vete de tu tierra, tu parentela y tu casa. ¿Qué es tu casa? Rompe maldiciones que se heredan de los padres. Córtalas. El orgullo, la idolatría. Todo eso que se hereda. Eso le quiso decir. Y eso tiene que ser aplicado hoy en día a nosotros. Porque nada en la palabra, nada de la palabra era para el tiempo antiguo. No, es para todas las generaciones. Solo que hay que saberla interpretar. Hay que saberla escudriñar. Y hay que saber leer. Hay que saber buscar ese tesoro escondido que está ahí. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tiene que estar dispuesto a pagar un precio? Sí. ¿Y cuál es la semilla que da fruto? La que cae en buena tierra. Si usted no está dispuesto a hacer una buena tierra, usted va a morir en el camino. Sin procesos no hay cambios. Sin luchas no hay victoria. Elías pasó por hambre. Hubo hambre en la tierra. David, hubo peste en el tiempo de David. Pablo, en Hechos, capítulo 21, 13, dice, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir, dice Pablo. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir hoy en día.
No solo estamos dispuestos a aguantar hambre, no solo estamos dispuestos a ir a la cárcel, no solo estamos dispuestos a enfermarnos, no solo tenemos que estar dispuestos a todo para seguirle, porque yo no tengo la mirada puesta en lo que le puede pasar a mi cuerpo, porque este cuerpo es polvo de la tierra y allí tiene que quedar. Mi mirada tiene que estar enfocada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios omnipotente que todo lo puede, el Dios omnipresente que todo lo ve, el Dios que está al pendiente de cada necesidad, de todo lo que tú necesitas. Él allí está presente. Solo le tienes que pedir y gritar como lo hizo Bartimeo. Ayúdame, te necesito. Y Él se presentará y mandará ayuda para cada uno de nosotros. Sin procesos, sin luchas, no conquistas reino. Porque se trata de firmeza, se trata de carácter, se trata de no dejarte influenciar por el mundo ni por tu familia. Se trata de pagar un precio y lo tienes que pagar si quieres seguir adelante. Él no está rogando a nadie porque su palabra es clara. Su palabra dice que si tú no tomas la cruz y lo sigues, no te está obligando. No te está rogando. Y a mí me molesta un poco la gente que ruega a otra, porque esto es individual. Yo no te puedo ayudar, yo solo te puedo hablar la palabra. Allá tú si la quieres aplicar. Eres tú el que decide si seguirlo a Él o no. Porque tenemos libre decisión de escoger bueno o malo. Tenemos libre decisión de quedarnos sentados en un sillón viendo televisión o buscar y leer, escuchar un mensaje, buscar por nosotros mismos el agua de vida. Eso es libre decisión. Ya no tenemos que estar sentados, tristes. Es hora de levantarse. Es hora de pararse en la brecha. Es hora de ir a la guerra. Es hora de poner en práctica la fe en la que hemos creído. Es hora de ir al frente. Es hora de estar velando y vigilando todos los días. Esa es la semilla buena. La que conoce en qué tiempo está viviendo. La que sabe que esto se tiene que acabar. La que sabe que Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. La que está dispuesto a pagar el precio, a tomar la cruz y seguirlo. En esos tiempos estamos viviendo. Y te animo. Él es amor. Todavía la puerta está abierta. Síguelo. Busca de Él. Medita en su palabra. Te animo. Esforcémonos juntos. Es lo mejor que podemos hacer. Y te aseguro que la vida eterna nos espera. Y tendrás todo lo que Él ha prometido. Sus promesas son reales. Porque Él es real. Que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sea sobre nuestras vidas. Te animo. Sigamos adelante, aprendiendo, escudriñando. Si estás triste porque te pasó algo, no te preocupes, levántate, enfócate en Él. Te animo. Sigamos. No se trata de morir en el camino, se trata de llegar a la tierra prometida. Y juntos lo podemos lograr. Que Dios te bendiga.